El cambio climático. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo nos afecta? ¿De quién depende que este cambio deje de afectarnos? ¿Cómo es el trabajo de investigación y mitigación del cambio climático en nuestro país con respecto a otros países? Desde la Universidad Nacional de Cuyo hay múltiples acciones que aportan conocimiento científico y políticas sociales que ayudan a estas decisiones. Para profundizar sobre este tema, voy a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hay María Belén Levatino, docente, investigadora, doctora en Ciencias Políticas, seguro me va a aclarar muchas dudas. Acabas de llegar de España, venís de un ambiente, de un clima, un contexto más frío, ya ahora mucho calor, y justamente estos cambios, ¿sí?, en grandes escalas, cambios climáticos, es el eje de esta entrevista. Pero antes queríamos conocer y saber qué estás haciendo allá en España. Mira, en España he podido viajar gracias hace un par de años, creo que en el 2016 hubo una convocatoria de profesores para hacer actividades de internacionalización. Y yo mandé una carta de invitación a un organismo que era en ese momento la oficina de Ecocampus, que sería algo muy parecido a el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo, donde tenían algún tipo de políticas en relación a la gestión de residuos. Y ahí la persona que estaba encargada de la oficina me contactó con el doctor Jaime Cuevas, que dirige una maestría sobre gestión de recursos, de residuos y economía circular. Y a partir de ese contacto hemos seguido trabajando hace muchos años y pudimos movilizar un convenio marco entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Autónoma de Madrid para trabajar políticas conjuntos y propiciar la movilidad de los estudiantes, de los no docentes y de los docentes. Así que en base a ese convenio yo voy participando en algunas actividades del máster y algunos programas que tienen sobre gestión de residuos y he podido conocer unas instalaciones impresionantes financiadas por la Unión Europea para la disposición final de los residuos en condiciones orgánicas correctas, no como los que tenemos nosotros acá en Mendoza. Y justamente quería preguntarte, ¿cuál es la importancia o qué lugar le dan a la discusión del cambio climático a los países europeos y qué pasa con los países latinoamericanos? La discusión del cambio climático ha sido prioritaria en los últimos años. En el año 2015 se firma el Acuerdo de París, que es un acuerdo que trata de que a fin de siglo no se aumente la temperatura global más del 2 grados y hacer todos los esfuerzos necesarios para que no suba 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales. La idea es evitar que se colapse todo el sistema ecológico y que no se pierda la biodiversidad, no siga aumentando el nivel del mar y bueno, otras consecuencias del cambio climático que seguramente vamos a charlar un poquitito más adelante. Pero si bien se avanzó en el Acuerdo de París, después gobiernos que no están relacionados con esas políticas retrocedieron y eso ha tenido impacto en la calidad de este tipo de medidas. Y en un escenario tan complejo como el actual, no se alteran buenos pronósticos en relación a la temática del cambio climático. Con respecto al cambio climático, te tendría que preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? El calentamiento global es un fenómeno natural de los gases de efecto invernadero que son atrapados por la atmósfera y esto permite en definitiva la vida en nuestro planeta, a diferencia de otros planetas donde la glaciación, bueno, no soy meteoróloga, soy doctora en ciencia política, pero trato de explicar los conceptos de una manera entendible. El calentamiento global no es un fenómeno negativo en sí mismo porque posibilita la vida en el planeta, pero la concentración excesiva de gases de efecto invernadero provocados principalmente por el uso de la energía hacen que la temperatura aumente a un nivel que no sea sostenible y no permita la recuperación de la naturaleza.
El cambio climático hace relación no solamente al aumento de la temperatura global, que sería el calentamiento global, sino a las causas que se producen, y también entiende que el cambio climático tiene causas naturales, pero fundamentalmente son las causas antrópicas los que estamos produciendo en estos momentos y padeciendo en el aumento de la temperatura. Entonces, el calentamiento global hacen en relación a todas las causas y a las consecuencias que tienen que ver con las políticas climáticas. Con respecto a lo que tiene que ver con el cambio climático y todas las consecuencias que estamos registrando, va evidentemente muy rápido y es una preocupación para muchos científicos respecto a esta velocidad, pero en relación a los que tienen que tomar la decisión de hacer políticas para mitigar o para poder frenar, ¿cómo es? ¿Les da tiempo? ¿No les da tiempo? No, hay una disociación de tiempo muy grande entre los efectos del cambio climático y las poco tiempo y responsabilidad que se está dando a trabajar sobre las causas. O sea, las mitigaciones y las ambiciones de los planes de cambio climático están totalmente disociadas de la importancia que tiene que tener esa respuesta. A ver, en relación a la Argentina, nosotros tenemos, el año pasado se presentó un plan de adaptación y mitigación del cambio climático, pero ahora el cambio de gobierno y cuáles son las medidas que estamos atravesando, no sé si van a estar acompañadas en relación a las políticas públicas que tienen que implementarse en los territorios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel global, Europa ha adoptado un plan para enfrentar el cambio climático y pidiendo que va a lograr la neutralidad climática en el año 2050. Pero como todos lo vemos, los intereses y todo lo que está detrás de cambiar las matrices productivas para dejar de emitir gases de efecto invernadero son difíciles de implementar. Y por ejemplo, la Unión Europea declaró que la energía nuclear era una energía verde porque les permite de alguna manera lograr los compromisos climáticos. También ha dado marcha atrás en políticas que daban cuenta de la reducción de la contaminación por el uso de agroquímicos ante las protestas de los sectores de la agricultura. Entonces vemos que las políticas públicas en relación a mitigar el cambio climático o adaptarse al mismo son difíciles de implementar, pero los desafíos que están detrás y las consecuencias para la humanidad son muy fuertes, por lo cual no tenemos que dejar de enfrentar este problema. Los planes nacionales de acción para el clima siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global 1.5 grados centígrados y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. ¿Es responsabilidad de quienes gobiernan generar políticas para frenar este calentamiento? Seguro que sí. Sin embargo, estas decisiones deben estar acompañadas del aporte científico y académico para mejorar nuestro hábitat y calidad de vida. ¿Cuál es tu visión y tu opinión sobre lo que se está haciendo en la Universidad Nacional de Cuyo sobre cambio climático? Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo, lo ha tomado el tema como una política dentro de su gobierno y ha acompañado muchas medidas que tienen que ver con el cambio climático, temáticas ambientales. Yo creo que es parte de la agenda de gobierno y es parte también del acompañamiento que tienen los docentes y los institutos de ciencia y tecnología que están vinculados con la Universidad Nacional de Cuyo. Hay muchos proyectos de investigación donde trabajan temáticas que tienen relación directa o indirectamente con el cambio climático. En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas ya es la tercer corte del diplomado en gestión para el cambio climático que se viene haciendo con el municipio de Godoy Cruz y con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y eso es muy importante porque nosotros estamos formando políticos o funcionarios públicos que tengan en cuenta esta sensibilidad a las temáticas ambientales y específicamente al cambio climático.
En relación a Europa, yo creo que estamos nivelados, porque sí hay el mismo acompañamiento y prioridad que tienen las agendas de las universidades públicas de España, que son las que más yo conozco, con la temática. Por ejemplo, tanto las dos universidades han manifestado su compromiso de respetar o medir el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, y donde se está tratando de generar un debate en relación a la temática del cambio climático. Sin embargo, a nivel de lo que implica trabajar en este tipo de políticas públicas, donde la interdisciplinaridad es uno de los elementos claves para lograr un abordaje, por ahí es difícil que nosotros lo podamos hacer, porque si bien nos conocemos y sabemos que trabajamos en distintas perspectivas que tienen que ver con el cambio climático, a veces los científicos y los docentes no trabajamos lo suficientemente coordinados para abordar esta complejidad. Y eso es un mea culpa muy importante. Por ejemplo, los papers de las revistas internacionales y demás, o sea, están muy orientados a las ciencias duras, y en las ciencias sociales no participamos mucho, y es un desafío global con el cual nosotros tenemos que afrontar. Con respecto a lo que tiene que ver con más particular sobre lo que significa el colapso ecológico, ¿no? Algo que se habla en algunos informes. ¿Qué significa este colapso ecológico? Bueno, en relación a lo que son las políticas de cambio climático o las ideas que trabajamos para abordar los temas de crisis ecológica, cambio climático y demás, podemos tener como dos perspectivas principales. Sí. Una perspectiva sería la ecología política, sí, en los cuales sus autores sostienen que no es posible afrontar el problema del cambio climático sin modificar el sistema capitalista y la explotación que hay sobre la naturaleza. No hablan de los recursos naturales, que para ellos en realidad hablan de los bienes, o sea, los bienes comunes, la naturaleza, o sea, todas esas perspectivas que tienen que ver con la idea más crítica de cambiar el sistema político y ecológico y económico, perdón. En cambio, la gobernanza ambiental o la idea de la política general de cambio climático, de adaptación y mitigación, sostiene que es necesaria la participación de todos los actores y que es posible hacer algunas modificaciones para lograr medidas de cambio, o sea, medidas de adaptación y mitigación al cambio climático sin cambiar el sistema capitalista. Y en los cuales la participación de los actores, el acceso a la información pública, las políticas de adaptación y de mitigación, tanto a nivel supranacional, nacional y de los gobiernos locales, pueden generar algún tipo de respuestas en relación a este tipo de Hay un poco que el artículo 6 de lo que es el Acuerdo de París tiene bastante relevancia y a la vez les va a hacer bastante ruido a algunos gobiernos, tanto a nivel mundial, potencias del mundo, como otros gobiernos, gobiernos latinoamericanos, por así decirte. Argentina, te pongo un ejemplo. Es difícil la implementación del artículo 6, sobre todo para los países que dependemos del uso o del aprovechamiento que se hagan de los recursos naturales, porque el artículo 6 expresa que los gobiernos y los estados específicamente tienen que tener medidas o acciones o planes para reducir la generación de gases de efecto invernadero, que serían lo que son las contribuciones nacionales determinadas. En los casos de Argentina, sobre todo que yo lo he trabajado mucho con el tema del fracking, hay un problema en sí, porque el uso del fracking es una tecnología que utiliza mucho recurso hídrico y ha sido de alguna manera resistida por sectores ecológicos y demás, pero bueno, también es cierto que la exportación de combustible a los países desarrollados genera divisas para esos países. Entonces, para la América Latina y para nuestra América, todos los países que tienen un uso muy intensivo de los recursos naturales, hay como una mal llamada confrontación entre la explotación de la naturaleza y la protección del ambiente. Pero ahí hay que tener en cuenta que lo que es el desarrollo sostenible, que es un concepto que tiene ya
respaldo político, hablo de que no se puede haber esa disociación entre lo económico, lo ambiental y lo social, sino que un desarrollo, para que sea sostenible, tiene que tener en cuenta las tres patas de este tipo de articulación. Pienso que a la hora de pensar en estas políticas y también con lo que pasa no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo, cuando el poder económico influye muchísimo, surge esta sensación del negacionismo del cambio climático. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Bueno, una de las características del negacionismo del cambio climático es que ellos deniegan de las causas antropocénicas en relación a la generación de gases de efecto invernadero. Ellos descreen de los argumentos del panel intergubernamental de expertos frente al cambio climático, que es el IPCC, que sostienen que el origen antrópico de los gases de efecto invernadero son los que están causando este calentamiento global y afianzando lo que es el cambio climático. Uno de los argumentos que sostienen los negacionistas del cambio climático es que existe una conspiración de algunos sectores ideológicos para ir en contra del progreso de algunas naciones. Entonces, ellos, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que China trata de articular o llevar adelante tecnologías de sustitución de los combustibles fósiles porque les beneficia al comercio chino y perjudica a Estados Unidos. Como si no fuera ideológico, claro, también el otro argumento, pero o sea, yo creo que otra de las cosas que sostienen es que los escenarios climáticos o todas las medidas o todos los argumentos del IPCC no son confiables, con los cuales sí existen datos certeros para avalar estos perjuicios que se están generando al ambiente y al planeta por el uso intensivo de los recursos naturales y sobre las fuentes de energía de combustibles fósiles. Entonces, o sea, en la evidencia científica en general es que estos argumentos son muy flojos en relación a sus respaldos científicos y son más que nada avalados por retóricas y por intereses de las mismas compañías petroleras que no quieren reconvertir su matriz productiva para beneficiar utilizar menos combustibles fósiles. Lo cierto también es que todo esto es bastante complejo. Porque, sí, ¿qué es lo que es una tecnología limpia? O cómo cambiar la matriz productiva. Porque una de las tecnologías va a decir, sí, podemos trabajar sobre paneles solares, claro, y demás, y baterías, pero el litio, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la participación de las comunidades? ¿Cuáles son los mecanismos de consulta de estos pueblos? ¿Se están respetando las cuestiones y todo lo que son los procesos de participación política? Entonces, es un fenómeno bastante complejo que hay que tratar de abordar desde una perspectiva interdisciplinaria e integral y de mucho diálogo. Según Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX la quema de combustibles fósiles para sostener el avance de nuestra sociedad provoca el cambio climático. Desde el comienzo de este debate hasta la fecha, también ha surgido un pensamiento negador del cambio climático que cala en la retórica de muchos líderes mundiales. Algunos persiguen intereses específicos de los sectores que financian campañas y motorizan economías. Otros simplemente no están dispuestos al cambio necesario de su matriz productiva. En relación a lo que se puede hacer en nuestra provincia, en nuestro país, uno de los tantos temas tiene que ver con descarbonizar la economía. ¿Qué significa y por qué es importante? Hay que tratar de generar menos gases de efecto invernadero y la industria y el transporte son las actividades principales que generan gases de efecto invernadero. Entonces, lo que tenemos que tratar de abordar o tratar de solucionar son esquemas de consumo más sostenibles y más amigables con el ambiente. O sea, para hablar de las políticas frente al cambio climático, hay dos grandes ejes. Una que son las políticas de mitigación, que es la de reducción de los gases de efecto invernadero. En ese caso serían las políticas de, en vez de usar transporte privado, voy a usar
usar transporte público, voy a ir en bicicleta. Bueno, ahora con todas las medidas y los aumentos que hay en el combustible, vamos en bicicleta. Vamos en bicicleta. Esa es una medida de mitigación. Y una medida de adaptación serían en los casos donde ya estamos viendo que el cambio climático es un fenómeno irreversible, tendríamos que lograr medidas como para que esos impactos no sean tan negativos y, por ejemplo, hacer un reservorio del agua, de lluvia, para regar en el futuro. Esas son medidas que los gobiernos y los particulares pueden llevar adelante para enfrentar el cambio climático. Una de las cuestiones también es el tema del reciclaje y los residuos. O sea, yo creo que tenemos que consumir de una manera mucho más eficiente y cosas que no son innecesarias, tratar de cambiar, usar la botellita reciclable, o sea, usar una botellita que permita que no genere varios usos y demás, para que no se generen mayores gases de efecto invernadero. ¿Cuánta contradicción hay con eso? Porque a veces uno dice, bueno, me llevo la bolsa al supermercado para no traer más plástico, pero la industria alimenticia me trae todo en plástico. Todo en plástico. Es más, en Europa uno va al supermercado y ves la bandejita plástica recubierta del film y demás, donde hay todo un envoltorio que no es natural y no es sostenible para los recursos. Otra cuestión, la alimentación. A mí me pasó en España de ver cerezas de Argentina y me moría de ganas por comprarlas, porque tenía ganas de comer cerezas argentinas, pero al mismo tiempo, es decir, bueno, eso vino con combustibles fósiles de un lugar donde está muy lejos y el impacto ecológico de esa huella ecológica de ese producto es alta. Y también nos da la contradicción de las divisas que nosotros nos generan el vender nuestros productos a los países industrializados. Entonces, todas las temáticas que tienen que ver con el cambio climático están atravesados de muchos intereses que son contradictorios y que tenemos que cambiar la mentalidad para abordar o enfrentar este tipo de problemas. Eso ya lo tienen en cuenta, por ejemplo, vos hablas de cerezas, pero las cerezas que cambia o puede modificarse el valor de ese producto si se contempla todo el proceso de producción. Si uno consume frutas y verduras de proximidad y de temporada, ese impacto ambiental no da. La generación de nuestros abuelos, no había tomate, había que consumir lechuga. O sea, creo que eso es lo que tenemos que trabajar, en consumir productos de proximidad y que no generan tanta huella ecológica. Bueno, Beren, con todo esto que me acabas de explicar, pienso en la formación de los futuros profesionales de la Universidad de Cuyo, ¿no? Que contempla a chicos de ciencias políticas, de derecho, ingeniería, agronomía y otras carreras. Es importante tener en cuenta todo esto en relación a los planes de estudios de estas carreras. Yo creo que hay que actualizar muchos planes de estudio porque algunos, si bien han tenido procesos de actualización, no se ha superado la matriz moderna de la conformación disciplinar de las carreras. Entonces, en Derecho van a ver una mirada muy legalista de la cuestión del cambio climático. Por ahí en Ciencias Políticas podremos tener algún tipo de mayor inclinación a trabajar desde la interdisciplinariedad que en otras carreras. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, medicina, porque todos los impactos en relación a las epidemias que tienen que ver con la contaminación del agua o el aumento de las lluvias o las inundaciones también generan una sensibilidad. Entonces, el trabajar de una manera transdisciplinaria con este fenómeno que es complejo es un cambio de paradigma muy fuerte que, si bien lo venimos transitando y trabajando de una mirada más compleja, es difícil de sostener por ahí, hasta por los mismos estudiantes, donde les gusta recitar lo que nosotros les decimos. Me encanta que me digan el artículo 41, pero si uno me lo dice de memoria y no tiene en cuenta la complejidad que hay entre la nación y las provincias para definir los presupuestos mínimos de protección ambiental, no me dice mucho de la competencia que puede tener un politólogo en relación a estas políticas. Entonces, es difícil. Estamos en camino a la modificación, pero todavía nos falta mucho. La meta es 2050, ¿cierto? 2030 los ODS. Tenemos un primer... ¿Y 2050 no sabemos? 2050 la descarbonización de la Unión Europea. O sea, cada año va a ser un desafío. O sea, esto lo venimos trabajando desde la década del 70. Con las temáticas ambientales. Entonces, no es de la noche a la mañana, pero
vale la pena seguirlo afrontando y seguir trabajando sin desanimarse y sin de alguna manera entrar en lo que es el colapso en sí, porque tampoco hay muchas capacidades de resiliencia en la naturaleza y en los seres humanos, así Bien. que hay que seguir caminando. Después de haber hablado con Belén, me queda la idea de que la situación comienza a ser crítica. Es imperante que los gobiernos implementen ya verdaderas políticas de mitigación del cambio climático. Las generaciones que vendrán vivirán en un planeta distinto al que nosotros conocemos. En principio, esta idea es atemorizante, pero si algo aprendió la humanidad es a cambiar cuando parece no haber salida. Por lo tanto, de una u otra manera, para bien o para mal, el final de esta etapa de nuestro desarrollo como civilización depende de nosotros.